¿Sabías que un error administrativo en el siglo XX condujo a una batalla decisiva? ¿O que una equivocación en la traducción casi desencadenó una guerra mundial? Estas son solo algunas de las anécdotas que exploraremos hoy. El telegrama de Zimmermann. Nos encontramos en 1917, en el corazón de la Primera Guerra Mundial. Mientras Europa está devastada por la guerra, Estados Unidos ha logrado mantenerse neutral hasta ahora. Recuerdo aquel invierno de 1917. La guerra parecía interminable, y aunque estábamos lejos de los combates, en Londres, sabíamos que algo grande se acercaba. Pero nadie imaginaba que un simple telegrama podría cambiar el curso de la historia. Arthur Zimmermann, ministro de Asuntos Exteriores alemán, tenía un plan arriesgado: formar una alianza con México si Estados Unidos entraba en la guerra. El objetivo era que México atacara para recuperar Texas, Arizona y Nuevo México. Yo no lo sabía entonces, pero estábamos a punto de descifrar uno de los telegramas más importantes de la guerra. Cuando el mensaje llegó a la sala 40, todos sabíamos que era crucial, pero nadie estaba preparado para lo que contenía. El telegrama fue interceptado por la inteligencia británica. En la sala 40, una unidad de criptografía especializada lo descifraron. Sin embargo, tenían un dilema: ¿cómo entregar esta información a los estadounidenses sin revelar que estaban espiando? Pasamos días trabajando sin descanso, con el sudor en las manos. Cuando por fin lo desciframos, no lo podía creer. Sabía que si esta información llegaba a las manos equivocadas, podría desencadenar una guerra aún más grande. Pero teníamos que actuar. El telegrama era una bomba de tiempo. Los británicos optaron por un plan arriesgado. Fabricaron una historia de que el telegrama había sido interceptado en México y lo entregaron a Woodrow Wilson. La reacción del presidente fue inmediata. Yo mismo fui parte de esa operación. Me dijeron que debía asegurarme de que los estadounidenses recibieran el mensaje, pero de una manera que no comprometiera a los británicos. Fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Sabíamos que Estados Unidos debía entrar en la guerra, pero no sabíamos cómo reaccionaría Wilson. La noticia del telegrama fue filtrada a la prensa. La indignación fue inmediata, y en solo 3 meses, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, cambiando para siempre el rumbo del conflicto. Cuando vi los titulares en los periódicos, supe que habíamos logrado lo impensable. La gente estaba furiosa. El pueblo estadounidense, que había sido neutral hasta entonces, estaba clamando por venganza. Zimmermann había cometido el error de su vida. Un error diplomático puede cambiar el destino de una nación. La intervención de Estados Unidos en Europa consolidó su posición como potencia mundial, y todo comenzó con un telegrama que nunca debió haber sido enviado. Nunca olvidaré ese telegrama. Y cada vez que veo las cicatrices que dejó la guerra, pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si no lo hubiéramos interceptado. La historia a veces se decide por los más pequeños detalles. La batalla que nunca debió ocurrir. Viajamos al año 1815, en los días finales de la guerra de 1812, un conflicto menos conocido que enfrentó a Estados Unidos y el Imperio Británico por el control del territorio y los derechos comerciales. Durante 2 años, ambos países habían combatido en varias batallas por tierra y mar, desde Canadá hasta las costas del Atlántico. Sin embargo, una de las batallas más célebres y sangrientas de esta guerra jamás debió haber ocurrido. Samuel Reed era un joven soldado de 19 años que había vivido los últimos años en la incertidumbre de la guerra. Se encontraba estacionado en Nueva Orleans bajo el mando del general Andrew Jackson. Para Samuel, como para muchos otros soldados, la vida en el campo de batalla estaba llena de peligro e incertidumbre. Pero lo que no sabía era que se preparaba para pelear en una batalla que ya no tenía sentido. El 24 de diciembre de 1814, en la ciudad de Gante, en lo que hoy es Bélgica, diplomáticos británicos y estadounidenses firmaron el Tratado de Gante. Este acuerdo ponía fin oficialmente a la guerra. Sin embargo, en una época en la que las noticias viajaban a paso lento a través del océano, los soldados en América del Norte, como Samuel, no sabían que la paz había sido declarada.
La mañana del 8 de enero de 1815 comenzó como cualquier otra, con el frío viento del sur azotando los campamentos. Estábamos en alerta, esperando noticias. Sin embargo, algo en el ambiente parecía diferente. El general Jackson se preparaba para lo que sería una defensa feroz. Nadie sabía que la paz ya había sido firmada. Yo por mi parte tenía la determinación de un soldado dispuesto a darlo todo. El 8 de enero de 1815, solo 2 semanas después de la firma del Tratado de Paz, en las cercanías de Nueva Orleans, las tropas británicas, comandadas por el general Edward Pakenham, lanzaron un ataque contra la ciudad estratégica. Su objetivo era controlar el vital río Mississippi y debilitar las líneas comerciales de Estados Unidos. Del otro lado, Andrew Jackson, junto a Samuel y una fuerza compuesta de milicianos, piratas y esclavos liberados, se preparaban para resistir. Lo que no sabían ni los británicos ni los estadounidenses es que ya no había necesidad de luchar. La guerra había terminado, pero la información no había llegado a tiempo. Los cañones comenzaron a rugir, y Samuel vio cómo las tropas británicas se acercaban. El campo de batalla se llenó de humo y confusión. A pesar de la superioridad numérica de los británicos, la artillería de Jackson estaba bien posicionada. Las balas silbaban sobre su cabeza, y Samuel, junto a sus compañeros, disparaba sin descanso. Era una lucha frenética, pero en el fondo de su mente, no podía evitar preguntarse, ¿por qué seguimos luchando? ¿Cuál es el sentido de todo esto? La batalla de Nueva Orleans se convirtió en una masacre. A pesar de su superioridad numérica, los británicos sufrieron grandes pérdidas debido a la artillería bien posicionada de los estadounidenses. En tan solo una mañana de combates, más de 2.000 soldados británicos murieron o resultaron heridos, incluyendo el propio general Pakenham. Las bajas estadounidenses fueron mínimas. La victoria de Jackson fue total, pero también innecesaria. El Tratado de Gante ya había puesto fin a la guerra 2 semanas antes, pero debido a la lenta comunicación transatlántica, ni los británicos ni los estadounidenses en Nueva Orleans sabían que la paz había sido declarada. Para Samuel y sus compañeros, la victoria supo amarga cuando más tarde descubrieron que todo había sido en vano. Imagina por un momento. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si la noticia del Tratado de Paz hubiera llegado antes? ¿Cómo habría cambiado la percepción de la guerra en ambas naciones si la batalla nunca hubiera tenido lugar? Un evento tan absurdo como pelear una batalla después de que la guerra ha terminado nos invita a reflexionar sobre el costo de la desinformación. Con el tiempo, Samuel abandonaría el ejército, pero aquella mañana en Nueva Orleans se quedaría grabada en su memoria para siempre. La batalla que ganó, pero que nunca debió pelear, le enseñó una amarga lección sobre la guerra. No siempre tiene sentido, y a veces, los errores de unos pocos pueden costar la vida de muchos. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte y activar la campanita con las notificaciones. El error del sello de cera. Viajemos a la Edad Media, una época de reyes poderosos y nobles descontentos. En Inglaterra, el rey Juan, también conocido como Juan sin tierra, había ganado una reputación nefasta debido a su mal gobierno, sus derrotas militares y sus constantes abusos de poder. En 1215, estos abusos llevaron a una rebelión entre los varones ingleses, quienes obligaron al rey a firmar un documento que cambiaría el curso de la historia, la Carta Magna. Sir Thomas Langley, un fiel escriba de la corte real, fue testigo de todos los acuerdos y conspiraciones que envolvieron a la Carta Magna. Desde su puesto como encargado de los registros del rey, Langley observaba con preocupación los movimientos del rey Juan. Sabía que el monarca no estaba dispuesto a ceder su poder tan fácilmente y que planeaba algo más. Sin embargo, Langley nunca imaginó que un pequeño detalle administrativo cambiaría el curso de la historia. La Carta Magna, también conocida como Gran Carta, fue firmada por el rey Juan bajo presión en junio de 1215. Este documento limitaba el poder absoluto del monarca y garantizaba ciertos derechos a los varones. Se consideró un triunfo para la nobleza, ya que establecía que el rey no estaba por encima de la ley. Yo era uno de los pocos en la corte que conocía la verdad sobre los sentimientos del rey Juan hacia la Carta Magna. Aunque firmó el documento, sabía que el rey no tenía ninguna intención de respetarlo. Todo era una fachada,
y el verdadero plan de Juan estaba en marcha: invalidar el documento en cuanto fuera posible. Sin embargo, el rey Juan no estaba dispuesto a ceder su poder tan fácilmente. A pesar de haber firmado la Carta Magna, nunca tuvo la intención de respetarla. Apenas meses después de la firma, buscó la manera de revocar sus cláusulas. Para ello, necesitaba un recurso crucial: el sello real, el símbolo de autenticidad en la época medieval. Sin el sello de cera real, ningún documento tenía validez oficial. Pero aquí es donde ocurre el error que cambiaría el destino de Inglaterra. Cuando el rey Juan intentó invalidar la Carta Magna, el sello de cera real no fue correctamente aplicado. Un simple error administrativo, una pequeña imperfección en un trozo de cera, dejó sin efecto legal el intento del rey de deshacerse del documento. Recordaré aquel momento para siempre. Yo mismo presencié cómo el sello de cera fue mal aplicado al documento de revocación. Sabía que algo andaba mal, pero poco podía hacer. Como escriba, no tenía voz en las decisiones del rey, pero comprendía que aquel error sería crucial. Mientras el sello se endurecía de forma desigual, observé en silencio, consciente de que el destino de la Carta Magna pendía de un hilo. Este error aparentemente insignificante desencadenó una serie de eventos que consolidaron la importancia de la Carta Magna. Los varones ingleses, al darse cuenta de la maniobra del rey, se levantaron en rebelión una vez más. Esta vez, se unieron con la Iglesia y otras fuerzas políticas, aprovechando el error de Juan para reafirmar que la Carta Magna debía ser respetada. Aunque obligado a ser leal al rey, sentí una satisfacción silenciosa al ver cómo el error del sello favorecía a los varones. El rey había intentado evitar lo inevitable, pero la justicia parecía haber ganado. Mientras los nobles alzaban sus espadas y la rebelión cobraba fuerza, yo comprendía que ese pequeño fallo marcaría un antes y un después en la historia de Inglaterra. Este documento, que en un principio fue solo una herramienta de negociación entre el rey y los varones, se convirtió en un pilar fundamental del derecho constitucional inglés. A lo largo de los siglos, la Carta Magna inspiró movimientos en favor de la libertad y la justicia en todo el mundo. Incluso la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos encuentran sus raíces en los principios establecidos por este documento medieval. Lo más irónico de esta historia es que todo el legado de la Carta Magna, uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad, se consolidó debido a un simple error en el proceso de sellado. Un pequeño trozo de cera mal colocado cambió el curso del derecho y las libertades civiles. Pero imagina por un momento. ¿Qué hubiera pasado si el sello hubiera sido correctamente aplicado? ¿Habría logrado el rey Juan invalidar la Carta Magna? ¿Cómo habría sido la historia de Inglaterra y del mundo si este documento no hubiera sobrevivido a este intento de revocación? Un simple error administrativo, aparentemente insignificante, aseguró la supervivencia de uno de los símbolos más poderosos de la lucha contra la tiranía. Años después, seguiría sirviendo en la corte, pero nunca olvidaría aquel error. El simple hecho de ver cómo la cera del sello real fallaba había sido un recordatorio de cómo el destino puede ser alterado por los detalles más pequeños. Aunque el rey Juan seguiría luchando por su poder, la Carta Magna ya se había asegurado un lugar inmortal en la historia, y yo, en silencio, había sido testigo de todo.